Primero que nada, ¿me podría decir su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Samari Subheit Rodríguez. Okay. ¿A qué se dedica usted? Soy médico veterinario zootecnista. ¿Cuántos años tiene en el campo? En el área de reproducción tengo 8 años trabajando. ¿Con qué especie trabaja? Bueno, mayormente con bovinos, pero también caprinos y perros. ¿Cuál es la raza de especie con la que más trabaja? En el caso de bovinos, comúnmente son razas productoras de carne, Charolais, Hereford, y en el caso de leche, con Holstein. ¿Qué características son las que busca en el animal? Depende de quién nos estamos enfocando. Cuando nos enfocamos en machos, por ejemplo, vemos los índices de producción, el listado que vienen, prácticamente los padres, los abuelos, entre otros aspectos. En el caso de machos vemos también lo que viene siendo reproducción, parámetros reproductivos del semen, calidad espermática, circunferencia escrotal, calidad tanto macro como microscópica y entre otros muchos factores. Y en el caso de las hembras, pues ahí también vemos los índices de producción, cuánta leche produce su madre, su abuela, entre otros factores, y si esta hembra ha tenido, cuántas crías ha tenido, cuánto pesa la cría al nacer, cuánto pesa el destete, toda la historia básicamente del animal. Okay. Es muy importante mantener las características de la raza en los sementales. Sí, cuando hablamos específicamente de sementales, sí. Comúnmente en reproducción asistida en bovinos se usa un semental puro y las hembras a las que se va a montar o inseminar, entre otras cosas que se pueden hacer, son criollas. ¿Por qué? Porque intentamos guardar los parámetros del macho y no nos importa tanto las de las hembras en esos aspectos. Entonces el semental sí es sumamente importante. El uso de valores genéticos para la selección. Para seleccionar sementales, ¿mejora el rendimiento de los animales? ¿Mejor y más rápido que otros métodos de selección? Sí, claro, porque estamos viendo las características genotípicas, no solamente fenotípicas. Entonces estamos metiendo si han tenido enfermedades, también los parámetros, los índices reproductivos que tienen. Volvemos a lo mismo, cuánta leche han producido sus crías, cuánto pesaban al nacer, al destete, al año, a los 2 años. Entonces es una historia que nos dice más que el simple hecho de cómo los vemos. Lo podemos ver muy bonito, pero trae una genética muy mala. Entonces pues no funciona. ¿La apariencia externa de un semental es suficiente para saber su rendimiento? No. Hablando exteriormente, por ejemplo, de su tracto reproductor masculino, tal vez nos puede dar un índice. Por ejemplo, se sabe que la circunferencia escrotal está relacionada con la calidad espermática y el porcentaje de espermatozoides que tiene esta especie. Entonces, eso es algo que podemos ver exteriormente. Sin embargo, no es el único parámetro que nos va a decir. Entonces, pero eso solo es el tracto reproductor. Si nos vamos a los ojos, los cuernos, el pelo, pues no. ¿El valor genético de los sementales no influye en los rendimientos de sus crías? Sí, influye muchísimo. El listado de los parámetros que nos dan los machos son necesarios para saber o para poder guiar hacia qué cría necesitamos. Queremos porque la necesitamos. Entonces, sí. Es importante aprovechar completamente las oportunidades que ofrece la información molecular y genómica para la selección del animal. Sí, a veces el ganadero como tal ve el exterior del animal, sí le gusta verlos en el exterior, pero hablando en reproducción asistida, nosotros no vemos caras, nosotros vemos índices de producción, qué tenemos, qué queremos, cuál es nuestro fin y en base a ahí escogemos. Y básicamente a veces sí viene acompañado de una foto y a veces no, y simplemente nos llega una pajilla que es utilizada en un ovocito también, que tampoco vimos a la hembra, que solo vimos su ovario. Entonces al final tenemos una cría sin haber visto fenotípicamente a los padres. ¿Por qué? Porque no nos interesa lo que viene. No necesito datos de rendimiento escritos para saber lo bueno que es un semental. Es necesario y se llevan a cabo en cualquier
finalidad de nuestros machos se llevan a cabo estos parámetros reproductivos, porque son súper importantes, sí, son muy importantes. ¿La apariencia de las crías indica perfectamente lo bueno que es el semental? Sí, completamente. Se nota desde el momento en que nace, cuando está cerca de estos parámetros que ya se han marcado. Como es una historia que se lleva de todas las crías que ha tenido el semental, la cría nueva siempre va a ser semejante a los parámetros que ya ha hecho su padre en este caso. ¿Las tecnologías reproductivas no ayudan a mejorar el rendimiento de las ganaderías de la especie con la tecnología? Falso cualquier tecnología que veas, porque reproducción tiene muchísima reproducción asistida como tal, tiene muchísimas tecnologías. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de machos, el hecho de obtener el semen y de colectar a los machos y de hacer pajillas, pues obviamente, híjole, ayuda un montón, porque de una monta natural que va a tener un toro, solamente pretende gestar a una vaca. Pero si nosotros colectamos el semen, lo tratamos, lo colocamos en pajillas, en dosis inseminante de esa una vaca que tuvimos de monta natural, por reproducción asistida, nosotros vamos a tener 50, 60, 80, 100, 200 pajillas, dependiendo de la calidad de esperma. Entonces, obviamente, de un becerro al año a 200, pues vale la pena. Y eso solo es en machos. Si lo trasladamos a hembra, por ejemplo, tenemos ultrasonografía, que ahí vemos el desarrollo de los ovarios, el proceso de toda la foliculogénesis y podemos detectar problemas de quistes, problemas de por qué no se gesta una hembra, entre muchísimos factores que no vemos al exterior. Y que esta tecnología nos ayuda a reducir el índice o el tiempo en que no está gestante y tener más crías al año que si solamente por arte de magia o por naturalmente dejamos a las hembras. ¿Debe evitarse el cruce de animales de distintas razas si se requiere mejorar los rendimientos de los animales? Debe evitarse, híjole, pues va a depender de qué es lo que tengas. Te digo, comúnmente en carne se utiliza semen de un semental de un animal puro, pero se usa en hembras criollas. Hablamos de criolla, o sea, cruzas de cruzas de cruzas. No tenemos una raza 100% pura. ¿Por qué? Porque muchos de los parámetros son heredables por parte del padre. Entonces, realmente la madre, en ese aspecto, en pie de cría, en engorda, pues no. Sin embargo, si estamos nosotros en una producción específica, por ejemplo, de ambos, obviamente ahí sí hay que evitar un cruzamiento, pero va a depender mucho del piso técnico de nuestro establecimiento. Entonces, sí y no, va a depender. Si yo no importa que esté usando animales criollos, pues no. Pero si tengo un establecimiento puro, pues sí hay que evitar estos parámetros, o sea, estas cosas. Ya como última pregunta, ¿le gusta dedicarse a la reproducción de la ganadería? Sí, estoy enamorada de la reproducción, se nota. Entonces, sí, la verdad es que uno cuando entra a la carrera, entra con una visión. Yo, por ejemplo, decía, bueno, me voy a dedicar a perros y gatos. Y estando dentro dije, híjole, o sea, ya hay más allá. Entonces, conozco la reproducción y dije, ¿qué es esto? O sea, esto es otra cosa. Y luego la reproducción asistida y te das cuenta que, yo pensaba que el aporte como médico que yo podía dar podía ser más grande en reproducción porque estoy elevando la producción cárnica, láctea y todo lo que va al consumo humano. Y hoy en día yo ya soy madre, yo ya soy esposa, yo ya busco una calidad de productos finales para el bien de mi familia. Y antes no lo veía así, porque antes no veía estos puntos, pero ya veo que la calidad de carne que yo estoy ayudando a proveer, la calidad de leche que yo estoy ayudando a proveer, evitando enfermedades, sabiendo bien el protocolo, aumentando la producción de leche, todo es un beneficio a tu familia y claro, todo el mundo, ¿verdad? Toda la población, pero ya pienso en eso y siento que mi aporte como médico veterinario dentro de reproducción fue más grande que si yo me hubiera quedado en algo solo por el hecho de, bueno, estudié veterinaria y me dediqué a perros porque es como lo básico. No, o sea, busqué algo más allá, me ayudó y yo siento que aporto muchísimo más a la sociedad estando en donde estoy que
si hubiera hecho otra cosa. Bueno, muchas gracias por De ayudarme. nada. De nada.